Hola a todos, bienvenidos a Gestionar la Máquina, nuestro episodio número 2. Actualmente vivimos en una época en la que los datos lo miden todo. Cada clic, cada compra, cada decisión deja un rastro. Y sin embargo, ¿cuántas organizaciones pueden decir realmente que toman decisiones basadas en datos? Parece una paradoja. Tenemos más información que nunca, pero seguimos decidiendo en base a intuiciones. Hoy en Gestionar la Máquina queremos entender cómo pasamos del dato al valor. Cómo se construye una organización que no solo recoge información, sino que la convierta en decisiones, innovación y confianza. Para hablar de esto, tengo conmigo a una de las personas que mejor conoce ese camino, además de una muy buena amiga. Bienvenida, Marta. Gracias, Rubén. Marta Díaz cuenta con más de 20 años de experiencia en el mundo de los datos. Participó en la creación de la oficina del dato en Leroy Merlin, impulsando la transformación hacia una cultura data-driven y el desarrollo de productos de datos. Actualmente es Head of Data Platform and Governance en Adevinta, donde lidera la estrategia de datos de marketplaces como Infojobs, Fotocasa, Habitaclia o Milanuncios. Además, preside Dama España, organización a la que tengo el gusto de pertenecer, y enseña estrategia ética y gobierno del dato en varias universidades. Bienvenida a Gestionar la Máquina y muchas gracias por tu tiempo, Marta. Es un placer. Gracias por la invitación, Rubén. Una gozada estar aquí. Quería hacerte algunas preguntillas. Todo esto, pues nada, puedes contestar abiertamente. Seguramente nuestros oyentes lo agradecerán. Quería comentarte, pues cuando participaste sobre todo en la oficina, en la creación, ¿no? De la oficina del dato en Leroy Merlin, ¿cuál crees que fue el mayor reto? ¿Fue un tema tecnológico? ¿Fue un tema más de las personas, más cultural? ¿Cuál crees que fue en su día el challenge mayor? Bueno, pues estamos hablando de hace 5, 7 años. Uh-huh. Entonces, el reto, pues las personas, ¿no? Porque al final, bueno, es una empresa o era una empresa en la que no estaba digitalizada, ¿no? Bastante tradicional. Y esto de la IA, que ahora a todo el mundo le suena y sabe qué cosas maravillosas trae, bueno, nos costó mucho el tema del propósito. Creo que las Uh-huh. tres palancas, personas, procesos, tecnología, está también el propósito, ¿no? ¿Para qué quiero yo esto? Primero convencer de que la IA molaba y que obtenías cosas maravillosas, que ahora eso como que no hace falta decirlo. Uh-huh. Lo siguiente era el tema de las personas, cómo queríamos que las personas involucrarlas en el proyecto, ¿no? A inculcar esa cultura data-driven, a inculcarla Uh-huh. dentro de los proyectos, porque al final éramos una oficina del dato que venía a romper y no queríamos ser el enemigo, sino el amigo. Uh-huh. Entonces hay una labor muy importante de cómo sacar provecho al conocimiento que ya existía dentro de la empresa para que realmente nos focalizáramos en entrega de valor y automatizáramos realmente aquello válido y que aportara mayor return of investment a la compañía. Mucho las personas, porque lo que pasa es que cuando ya te ganas a las personas y te ganas el propósito, te encuentras que la tecnología. Entonces toca encontrar a los datos, ¿no? Que tienes ahí o toca trabajar los procesos. Entonces, es verdad que para mí fue un camino que había que ir en paralelo, porque todas las patas tenían que ir a la vez, pero es verdad que la primera que trabajamos era entrar con buen pie a la compañía, demostrando valor y sobre todo creo que es una cosa súper importante, aprovechando todo el conocimiento que ya había, porque eso hacía que aceleráramos más, no ir Uh-huh. solos, porque creo que es el mayor error que puedes cometer, ¿no? El pensar que la tecnología y que vas a tirar y que lo vas a hacer y a lo mejor pues... El otro día escuchaba, ¿no? Que un 95% de buena bonanza de un modelo es Uh-huh. la leche, pero si solo lo usa el 10%, pues no vale Total. para nada. El return of investment es un desastre, ¿no? Pues creo que ese 10% lo ganas mucho cuando involucras a las personas. Pero es verdad que por otro lado, sin la tecnología no se podía. Entonces, muchas veces los frenos eran más la disponibilidad del dato, ¿no? Uh-huh. A nivel tecnológico. Entonces, por ese mismo sentido, tuvimos que ir avanzando en paralelo en cada proyecto. Uh-huh. O eso, mayor reto personas. Y una vez las tienes, yo creo que es como todo más sencillo, ¿no? Total. Fácil. Tienes más gente que dice, sí, hay que invertir, estos modelos, joder, no estás solo y eso siempre, siempre suma. Total. Y ahí empezasteis también el concepto, ¿no? de producto de datos, ¿no? Para la disponibilización que comentas. ¿Por qué crees que es importante en data hablar más de producto de datos que de proyecto de datos? Pues mira, justo cuando lanzamos todo este tema de data, lanzamos también el Mindset Agile, que creo que Uh-huh. ayuda mucho justamente a este Mindset Producto. A veces un Mindset Producto, Mindset Agile van muy de la mano, ¿no? Cuando tú empiezas algo de cero y encima tienes que demostrar, el Mindset Producto, ¿no? Te ayuda
a empezar en pequeño, aprender por el camino, el saber que aquello que estás haciendo tiene un fin, que tiene unos usuarios, que está vivo, que tienes que cuidarlo, que tiene que evolucionar según las necesidades y que puedes incluso decidir dejar de tenerlo porque ya no tiene... Y eso es duro, ¿no? Cuando tú tienes un mindset más de servicio, de generar datasets, te pasa, ¿no? Que empiezas a generar y algunos son útiles, otros no. No. Cuando tienes a alguien... A mí me gustó mucho la definición de Data Product que dio una vez en un evento ThoughtWorks, que dijo que es un dataset with love. Probablemente muchos se me tirarán encima, ¿no? Del nombre dataset with love, pero creo que ese with love le da ese sentido de producto, ¿no? De que es algo que tiene que tener una utilidad para la compañía, que debe tener un valor, que tiene alguien que lo cuida, que tiene alguien que lo usa, ¿no? Y que te ayuda en todo ese proceso. Entonces, a mí me gusta decir que ese data product es la unidad mínima que para ti tiene valor y la que vas a maximizar, ¿no? Más allá de que sea un dataset, luego entraremos en el debate que si un dashboard es un data product, que si un modelo es un data product, pero al final, ¿qué significa? Una unidad mínima de valor, ¿no? Que tiene alguien que lo cuida y que le da cariño y que sabes que está sucediendo y que tiene un sentido para otros, ¿no? Tiene ese doble... Y sobre todo siempre pensando en, para mí, yo siempre interiorizo el mindset Agile. Además, recuerdo que hicimos hace mucho tiempo, ¿no? Un artículo tú y yo sobre el mindset Agile en Data Governance. Pues un poco en esa misma línea, ¿no? Aprender del camino, centrarte a valor, el tiempo es limitado, eso ayuda muchísimo. Y eso. Y también te da el decir, oye, pues esto ya no sirve, que eso también a veces es muy duro, ¿no? Así que para mí estamos aquí por algo siempre todos y en el caso de Data para dar valor. Si no das valor ya puedes tener la mejor tecnología, la mejor plataforma y todo lo que tú quieras, pero si no, entonces eso es el with love ese. A mí me encantó porque es como que le da el sentido a por qué hago lo que hago y lo estoy haciendo para alguien y quiero que aquello, pues eso, se maximice en la compañía y tenga un recorrido pues lo más amplio posible. ¿Y este concepto te ayudó también a comunicar los beneficios dentro de la organización? O sea, a que el dato no se percibiese como algo técnico o distante, sino que estuviera más embebido dentro de los procesos, de las decisiones y tal. ¿El concepto de producto en sí te ayudó? Pues no sé si tenías un data marketplace o algo así para disponibilizarlo. Estábamos en el camino. Sería muy bonito decirte que teníamos un montón de data products, que teníamos un data marketplace maravilloso y que la compra-venta se daba y que todo el mundo decía, yo quiero ese data product. Pues bueno, el camino no es tan bonito. O sea, lo inicias, le pones todo el cariño y demás. Es verdad que iniciamos el camino también pensando más en un MVP de gobierno, ¿no? De empezar a trabajar en Business Glossary, de tener el mismo entendimiento, ¿no? Cuando trabajas un modelo, que salen conceptos, etcétera. O sea, para nosotros era como un inicio de empezar a tratar el dato como un activo, ¿no? De pasar a ser un mero transaccional a algo más. Y ahí ya metes en esta parte de data product, ¿no? De confianza del dato, pues toda la parte de GDPR, ¿no? Toda la parte de tener un lenguaje común, de tener ese lineage, de empezar a ver el dato más allá de un número, ¿no? Y cómo aquello, cuanto mayor reusabilidad tengas en la compañía, mayor valor va a tener dentro de la compañía. Y cuanto más seas capaz de replicar aquello que buscan los usuarios o aquellos que hacen en sus SQLs básicas, pues mayor valor va a tener para ellos. Yo te diría que lo que siempre hemos trabajado ha sido ese concepto y hacia dónde nos gustaría ir, pero el camino, como sabes, Rubén, total. Yo te podría contar que tengo un marketplace maravilloso con un montón de productos que todo el mundo usa, pero la realidad es, bueno, que empiezas en pequeñito y poco a poco vas demostrando. Y empiezas, pues bueno, diciendo, oye, si tú cada uno crea su propio dataset y va a implementar GDPR y va a implementar seguridad y de dónde viene el dato, este es un trabajo laborioso que tú no quieres hacer. Pues vamos a centralizarlo, ¿no? Vamos a hacerlo de una forma ágil y tú céntrate en la parte de desarrollo del valor y hacerlo crecer. Pero bueno, sabes que los datos... pues hay que tratarlos con cariño, ¿no? Y cuando decimos with love, pues no es solo que tenga valor, sino que esté en un entorno seguro. Total. Y que tenga todas las garantías de confianza del dato. Y hablando de confianza, que es un muy buen punto, tú sabes mucho de ética y de transparencia y demás. Con un poco el tema de la irrupción también de la IA, en el que, bueno, hay ciertas decisiones que ya se van automatizando, ¿no?
¿Cómo nos podemos también asegurar de que esas decisiones automatizadas sigan teniendo una ética, sigan siendo transparentes, ¿no? ¿Qué papel juega ahí el gobierno del dato en ese equilibrio entre innovación, responsabilidad? ¿Cómo lo ves? Que yo sé que sabes tú mucho de ética. Bueno, no sé si intentamos, Rubén, intentamos, y luego cada uno tiene su punto de vista. A ver, decisiones automatizadas, ojo, ¿no? Porque decisiones automatizadas, la responsabilidad no es de la máquina, ¿no? Es de la persona. Entonces, a mí eso yo lo cojo mucho con pinzas siempre, ¿no? El human in the loop es algo básico, y el que tú estés utilizando una herramienta poderosa no te exime de tener la responsabilidad. O sea, no te queda solo lo bonito, te quedas también lo malo. Entonces, creo que ahí es súper importante más que nunca la parte de la observabilidad, que está pasando en cada momento, no dejar que aquello sea una caja negra. Toda la parte de observabilidad que está sucediendo, ¿no? Todo eso es clave, ¿no? Y bueno, y un poco vemos ahora toda la parte de guardrails, ¿no? Un poco cuáles son esos puntos o para qué esa IA está o no está. Y evidentemente yo creo que replantearte siempre todo, ¿no? Y más en un tema ético, ¿no? Estoy utilizando bien los datos, he estado usando correctamente, qué tipo de decisiones se están tomando, ¿no? Y ya si hablamos de normativa, ¿no? Afecta a las personas, o sea, yo ojo con las decisiones automatizadas, creo que es nuestra responsabilidad, así que si la confianza ciega para mí no puede estar, porque la responsabilidad va mucho más allá. Y luego el limpiarte las manos menos todavía, Rubén. Total. No, no ha sido no, hombre, no, quién ha programado esa máquina o quién ha decidido, ¿no? Entonces ahí, y bueno, y en esa parte, ya te traigo como muestra, a mí me encanta escuchar un Dale poco caña. pero me encantó y creo que te lo comenté más en personal, ¿no? Nerea Luis Sí. nos hablaba un poco, o me acuerdo que hablaba del futuro de equipos híbridos en los que estaban los agentes y estaban las personas. Y me encantaba porque le daba una vuelta de tuerca a que igual que a una persona tú le haces un year review o una evaluación o qué esperas de él, pues lo mismo para un agente, ¿no? Porque al final lo que tú buscas con la persona cuando tú delegas es confianza que sea basado en hechos, ¿no? Probados y demás, y lo mismo vas a buscar a ese agente, ¿no? Entonces me encantó esto de pensar que era un gestor de diferentes tipos de personas, y me gustó esa parte de lo que tú le pides, ¿no? O lo que tú le exiges, y ahí sí que necesitas un humano para que determine, ¿no? Cuáles van a ser esos estándares, hasta dónde llega o no, y que también lo evalúe. Y oye, y lo despida, ¿no? O que tenga, no, pero es que al final pues no deja de ser un proceso automatizado y que igual que una persona pues hace bien su trabajo y demás. Pues me gustó esa visión. Y el otro día escuché otra, ¿no? Que era que como era la gestión de recursos artificiales. O sea, era algo como al contrario. Yo creo que nos da para pensar mucho y eso siempre es maravilloso. Pero esta visión me gustó porque combina el poder coexistir, el dar un sentido a qué cosas hay que automatizar y no, y sobre todo a exigir responsabilidades, igual que nos las exigen a nosotros, porque al final, y es responsabilidad a una máquina que hay alguien detrás que pone los raíles para evaluarlo. Y Así muchas que, no veces sé. incluso empresas detrás, ¿no? Quiero decir, porque casi todas las organizaciones, ¿no? Pues al final utilizan los mismos modelos de de los mismos proveedores o las mismas empresas, ¿no? Que normalmente no suelen estar además en Europa, aunque se está haciendo trabajo, pero los Bueno, grandes... esa es una gran responsabilidad. Yo me acuerdo cuando, ¿no? Cuando en Adevinta empezamos los LLM, ¿no? ChatGPT y demás, tuvimos una gran presión legal, ver un poco, oye, dónde está esta empresa, ¿no? ¿Cuál es su sede? Porque, como tú bien has comentado, para nosotros era muy importante el cumplimiento normativo, y cuando están en un terreno que no es europeo, sabemos que no van a poder cumplir. Entonces, por ese mismo motivo, pues se establecieron acuerdos con proveedores y con garantías legales de que esos datos no se volvieran a utilizar para reentrenar, y poder dar garantías también al tipo de datos que dan. Entonces, eso sí que es una responsabilidad de una empresa, porque al final no delegas en la empresa, también tienes que estar, tienes que conocer de dónde salen esos datos, ¿no? O qué se va a hacer con los datos que tú vayas a tener allí, que no es magia, la magia tiene un coste siempre, Total. sabemos todo. Cuando algo es gratis, siempre.
Bueno, gratis entre comillas, ¿no? Efectivamente, no, gratis justamente no. Pero sí que como empresa tienes esa responsabilidad, ¿no? De tener preparado muy bien el terreno Total. y bueno, y a nivel ético hemos visto todos los desastres, ¿no? Que ha habido y todo lo que ha florecido sesgos muchas veces que cometíamos como humanos y ahora se magnifican o bueno, se quedan totalmente expuestos. Antes quedaban en el petit comité y ahora el impacto es brutal, brutal. Total. Y respecto al gobierno del dato, ¿crees que hay un renacimiento, por llamarlo de alguna manera, o que la inteligencia artificial está cambiando la forma en la que entendemos el gobierno? ¿O crees que hay una segunda oportunidad para aquellas empresas o organizaciones que no confiaban mucho en esto y que ahora están volviendo a tenerlo en cuenta? ¿Cómo ves el futuro en este Pues sentido? yo he visto un boom descomunal. O sea, yo me Ujú, acuerdo, pues hace eso, ¿no? 5 años así o 4, ¿no? Cuando además estábamos ahí tú y yo en Dama. ujú. Eh, a mí me pasaba que tenía que explicar que era el gobierno del dato, éramos poquitos. Yo siempre decía que era como unos alcohólicos anónimos, ¿no? Porque vivías ahí, joder, es que no me entienden, ¿no? El gobierno, que es tan Los importante. frikis del... Los frikis, ¿no? De siempre, y éramos Hmm. eso, poquitos. Y también me pasaba, Dama, ¿qué es esto de Dama? ¿No? Ahora que más se conoce un poco más. Y yo siempre miraba, ¿no? Y últimamente estoy mirando, ¿no? Las búsquedas. Es que te encuentras ahora que todo el mundo habla de gobierno del dato. Hmm. A veces correctamente, otras veces incorrecto, pero yo creo que es una oportunidad. A mí me encanta ahora haber escuchado, pues incluso a data scientist o a otro tipo de perfiles que se están preocupando del gobierno del dato, el gobierno de la IA, ¿no? Que se están preocupando de cosas que hace tiempo, ¿no? Siempre decíamos, aquí se llevan las medallas los que hacen los modelos, pero realmente lo que importa es lo que hay detrás, porque si no está bien gobernado, aquello luego no te va el garbage in, garbage out y tantas cosas que conocemos tú y yo, ¿no? Total. A mí me encanta porque yo no había oído tanto gobierno del dato como estos 2 últimos años, ¿no? Bueno, desde ChatGPT y demás. Y también lo notas en asociaciones como Dama. Yo creo que nunca se habían tenido tantos patrocinadores como ahora, ¿no? Todo el Ujú. mundo quiere entrar en la ola y muchas de las prioridades de las empresas que yo me estoy encontrando ahora es gobernar el dato. Luego lo llevarán a cabo, ¿no? Que ya nos conocemos, ¿no? Pero las ganas están ahí y la palabra aparece. Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor se piensan que es algo más sencillo como darle un botón, como siempre nos pasaba. Pero sí que hay esa inquietud. ¿Por qué? Porque de repente te encuentras con que los sesgos aparecen desorbitados, ¿no? Ujú. Temas de calidad, ¿no? Oye, es que no me da la respuesta que yo quiero. Bueno, es que a lo mejor no tienes la información correcta, ¿no? Y también estoy escuchando muchísimo. Nos gustaría acelerar con IA, pero es que no tenemos los datos que necesitamos para ello. Claro. Entonces, estamos volviendo un poco al origen y a darnos cuenta de que evidentemente tenemos una máquina súper potente, o sea, lo que me pasaba a mí en enero ya no pasa, porque ahora es como, quiero eso, antes era, puedes tener eso, existe eso, no, hombre, no, ¿qué me dices? No, y ahora no, ahora sueñas, pero cuando empiezas a rascar, pues oye, la realidad es otra y te gustaría hacer muchas cosas en las que la disponibilidad del dato no es o no es la calidad adecuada y entonces te hace replantear cosas que antes pues no se le veía tanta necesidad, ¿no? O ibas tirando y ya estaba. Pero es que ahora para ser competitivo tienes que empujar toda esa parte. Y yo creo que nunca en el tiempo que llevo ha sido tan importante el dato. Nunca. Porque ahora la IA viene sola, ¿no? Entonces los modelos y todo es muy sencillo. Pero gobernar todavía no hemos encontrado la magia, ¿no? De ello. Y ahí se requiere aquello que te decía al inicio, el conocimiento de las personas, el conocimiento del negocio. Y eso está en las personas, ¿no? Y está en la experiencia de las personas. Y es lo que alimenta y es lo que da sentido y valor. Entonces, a mí, y cada vez, además, me encanta porque también, ¿no? Te planteas, ¿no? El futuro de las búsquedas, ¿no? En Google, Sí. ¿no? El tema del SEO y demás. Y luego acabo siempre en lo mismo. Es que lo importante es que todas las empresas tengan los datos súper, ¿no? Esos productos de datos súper bien encapsulados, porque ese es el valor que van a tener a futuro, Sí. realmente, ¿no? Es que ahora una vez Jugamos ya todos contra los mismos modelos, lo que nos diferencian son los datos que tenemos, está claro. efectivamente, porque luego a partir de ahí, pues, además como te lo venden como magia, ¿no? Y hay tantísimos, y te podrás encontrar un montón de proveedores que te vayan a ayudar, pero, Ujú. jolín, las entrañas de tu negocio es tu mayor valor, ¿no? Y con el que vas a poder aprender de tu negocio, con las personas y con los datos. Así que creo que estamos en el momento más alto, seguro que no puedo ir más arriba, Rubén, yo estoy seguro, pero estamos en un momento súper bonito para hablar de temas de gobierno y la gente empieza a entenderlo mucho más, ¿no? Porque Ujú. ya han vivido, oye,
se inventa lo que dice, ¿no? O cómo o sea, como modelos injustos, ¿no? Que no reconoce a personas de color, ¿no? O sea, te encuentras con esto y la gente también quiere justicia, ¿no? Y toda la regulación va en ese sentido. Total. Así que yo creo que estamos en el momento más bonito, Rubén, y yo creo que es el momento en el que más se oye hablar y te piden, ¿no? Hablar de gobierno y, oye, pero sí, yo quiero esto, pero ¿qué hago ahora, no? ¿Cómo empiezo? Total. Qué bien. Pues Marta, antes de despedirnos, queremos mantener una tradición del podcast, ¿vale? Cada invitado deja una pregunta para la persona que viene en el siguiente. En el episodio anterior estuvo Miguel Utrilla, de KPMG, y dejó una pregunta bastante interesante para ti. Has adelantado un pelín, pero creo que es muy buena. Él dijo, ¿qué piensa un data scientist o un responsable de un proceso operativo de negocio cuando le empiezas a hablar de gobierno de IA? ¿Qué es la primera... ¿Cuál es la primera impresión? Pues la primera impresión, por lo menos hace tiempo, era me va a frenar, ¿no? Me va a dar más trabajo y yo soy bueno en sacar mis modelos para adelante. Pero ahora es verdad que hay muchísima mayor sensibilidad y es verdad que lo he comentado hace poquito, ¿no? Con temas de gobierno. O sea, sí que hay esa responsabilidad también, ¿no? De que el modelo pues sea justo, de que, y ya no te hablo de a nivel normativo, ¿no? De que tenga sus puntos de contacto, y es verdad que cada vez más data scientists no están pensando solo, ¿no? en ese accuracy, sino que están yendo mucho más allá y bueno, probar al modelo, ¿no? Si realmente se funciona igual ante minorías, ¿no? Y sobre todo si estos modelos están afectando a personas, ¿no? Y a nivel ético tienen un cierto impacto. Sí que oigo mucho más. De hecho, se repite mucho cada vez que se habla de IA, hablar de gobierno de la IA. Gobierno de la IA se oye muchísimo, ¿no? Y se están poniendo pues muchos controles en esa parte. Pero bueno, al final, como buen data science, y siendo sincera, vas a verlo como un freno. ¿No? O sea, porque yo quiero soñar y quiero ver mis modelos, ¿no? Accuracy, cómo está funcionando. Pero sí que cada vez más veo mucha inquietud y eso, lo que te comentaba, estos perfiles están hablando de gobierno de la IA, que hace unos años pues era impensable, total. Entonces creo que sí que está cambiando. ¿Y qué pregunta dejarías tú para el siguiente o la siguiente invitada? Pues mira, yo hay una pregunta que me cuestiono y que me gusta hablar de ello. Se habla mucho de gobierno del dato y gobierno de la IA, y me gustaría que la persona que viene pues me respondiera un poco si es lo mismo, si no es lo mismo y en qué se diferencia. Es muy bueno. No te voy a decir lo que opino, porque quiero que nos lo resuelvan en la siguiente. Genial. Súper. Pues nada, al final, bueno, lo que hemos estado viendo un poco con Marta también es que los datos pues no son una cuestión técnica, ¿no? Que es un tema de cultura, de confianza, de propósito, que hay que tener en cuenta la transparencia, la ética, los sesgos, etcétera, ¿no? Que al final los datos, salvo que haya entendido mal a Marta, no sustituyen la intuición, ¿no? La complementan, amplían, hacen más humana ese tipo de decisiones. Así que nada, yo, Marta, agradecerte tu tiempo. Ya sabes que te tengo mucho, mucho cariño. Y te agradezco un montón que hayas estado en este episodio y compartiendo tu experiencia, que es mucha, tu visión y tus opiniones. Y nada, también dar las gracias a nuestros oyentes por acompañarnos una vez más en Gestión en la Máquina. No sé si, Marta, quieres despedirte. Pues bueno, agradecerte la invitación y enhorabuena por la iniciativa. Estoy encantada de estar aquí y me apetece mogollón escuchar a los siguientes. Y nada, muchísimos éxitos, Rubén, porque te lo mereces. Muchísimas gracias, Marta. Cuídate muchísimo. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.